Conseguir potencia extra de un motor diésel es más fácil que hacerlo con uno de gasolina, sobre todo si es turbo. ¿No lo sabías? Pues te vamos a decir por qué es más fácil y cómo conseguirlo. Bienvenidos a Garaje Médico. Enciérrate con nosotros. Ya hicimos un vídeo de 10 trucos baratos para sacar más potencia a tu motor. La verdad es que era un vídeo bastante genérico, pero iba más orientado quizás a los de gasolina. Sois muchos los que me habéis pedido hacer un vídeo específico sobre eso mismo, pero centrado en los diésel. Y es que los diésel son muy agradecidos porque es más sencillo sacar más potencia a un motor diésel, sobre todo un turbodiésel, que uno de gasolina. Os preguntaréis por qué, os lo voy a contar, pero sobre todo por una cosa, que los motores diésel, ya lo he dicho muchas veces, trabajan con exceso de aire. En este tema vale la pena detenerse un poquito. Ya os lo he contado que en un motor de gasolina, para conseguir un rendimiento óptimo, la proporción de mezcla entre aire y combustible tiene que ser muy precisa. Esa mezcla tiene que ser de 14,7, lo leo porque no me quiero equivocar, porque alguna vez he dicho 17,4, no, 14,7 partes de aire por una de combustible, de gasolina. Ojo, lo digo siempre, no es volumen, es masa, es peso, o sea, en gramos. Esa mezcla tiene que ser muy precisa. Hay marcas, bueno, Mazda con sus motores Skyactiv, quizás es de las que más ha trabajado este campo, pero muchas, sobre todo las japonesas, han trabajado en los motores que se llaman de mezcla pobre. Pero en general, esto es muy importante. En los motores de gasolina, la mezcla, la proporción entre aire y gasolina es muy importante y tiene que ser muy precisa. En un motor diésel, porque en el guión ponía pero y me ha dicho Rodrigo que no lo diga, en un motor diésel las cosas son completamente distintas. ¿Por qué? ¿Por qué sí lo he dicho? Porque cuanto más aire metas, mejor. En un motor diésel lo que hace falta es meter todo el aire que sea posible y luego ya regulas la cantidad de gasoil o gasóleo, de combustible que inyectas. No tiene nada que ver. Por eso, en un motor diésel, pues no hay que tener una proporción, no. Cuanto más aire entre, mejor. Y por eso os digo que mejorar la potencia de un diésel es fácil, sobre todo si hay por medio un turbo, si hablamos de un turbodiésel. Además, los motores diésel tienen supuestamente otra ventaja. ¿Por qué digo supuestamente? Porque lo cierto hoy día es que los motores diésel y gasolina se han acercado mucho, incluso muchos comparten bloque y muchas cosas, pero por lo general los motores diésel están preparados para aguantar mucha más presión, la compresión es mucho más alta, del orden de 2 y hasta 3 veces mayor que uno de gasolina, y mucha más temperatura. Los bloques suelen ser más reforzados, igual que todo sistema alternativo, bielas, pistones, al cigüeñal, con lo cual digieren mejor un incremento de potencia. Y hay otra ventaja que siempre tendrán los diésel, es que tienen mejor rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Sencillísimo. A igualdad de potencia consumen menos y a igualdad de consumo dan más potencia. Y, por tanto, aunque tú potencies tu motor diésel y perjudiques un poquito al consumo, bueno, pues es menos grave que hacerlo uno de gasolina. Muchos me estaréis preguntando, porque yo soy de los que me habéis oído en varios vídeos. Me gusta, si el coche sobre todo es muy nuevo, dejarlo de serie, hacer un buen mantenimiento pero de serie. Entonces os preguntaréis, ¿pero nos recomiendas potenciar un motor turbodiesel? Pues no voy a decir ni que sí ni que no. Aquí, ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Os lo digo siempre. Cuando una marca diseña un motor, en general los coches para un ingeniero son una colección de compromisos. Una marca diseña un motor y ¿qué quiere? Bueno, quiere que sea potente, claro. Quiere que gaste poco. Quiere que sea ligero. Quiere que sea fácil de llevar. Quiere que sea ecológico. Quiere muchas cosas. Entonces, busca un equilibrio, un compromiso. ¿Por qué os puedo recomendar potenciar un diésel? Porque a lo mejor ese compromiso para vosotros es distinto. Podéis decir, no, es que a mí no me importa que gaste un poco más si corre un poco más. O decir, no, es que yo no voy a hacer 400.000 kilómetros. Si el coche pierde un poquito de fiabilidad, me da igual, no se me va a romper, porque yo no hago tantos kilómetros. Esa es la clave de por qué puede ser buena idea potenciar un coche, cualquiera, pero especialmente un diésel. Y luego hay otra cosa que es muy importante. Lo he dicho, ¿no? Muy importante. Es que si vosotros tenéis un motor diésel y lo potenciáis y usáis esa potencia extra de vez en cuando, pues un día que vais de viaje muy cargados,
o un día que vais a rodar en circuito, aunque sea un diésel, o un día que remolcáis, o un día que vais a una carrera de montaña y queréis daros una alegría. Pues no pasa nada, o sea, tenéis un plus de potencia que lo uséis de vez en cuando. El problema es cuando tú potencias un coche, da igual que sea gasolina o diésel, pero un diésel más, y vas usando esa potencia permanentemente. Me dices, bueno, eso es imposible. No, no es tan imposible. Os voy a poner un caso arquetípico de esto que os digo, que eran los Nissan Patrol, cuando salieron aquí en España. Las versiones diésel eran muy poco potentes y eran coches, sobre todo la versión alta y larga, que pesaban, que eran proclives a ser cargados, porque iban por el campo, iban a lo mejor 5 empleados, les echaban herramientas, a veces remolcaban caballos, yo los he visto. Claro, si ese motor, que no corría mucho, le ponías un turbo y luego te hacías un viaje largo, pie a fondo, con el turbo soplando, bueno, pues reventaban esos motores. Entonces, tenerlo en cuenta, cuando potenciáis un motor, debe ser para hacer un uso esporádico de ese incremento de potencia. Si es permanente, por el motivo que sea, porque el motor es poco potente, entonces no es buena idea. Bueno, esto que os he contado hace referencia a los Nissan Patrol cuando se empezaron a vender en España, que hablo de memoria, ya luego probaremos, es en torno a los años 70, ¿no? Porque hubo Patrol antes, ¿no? Pero bueno, un poco por resumir, os puedo decir una cosa muy sencilla, que para conseguir más potencia en cualquier motor térmico hay que meter más aire y más mezcla, pero que en un diésel es más fácil porque puedes meter todo el que quieras y luego el combustible que sea preciso. Una cosa más, en cada concepto voy a decir un porcentaje de mejora. Es orientativo, no es una norma, es orientativo. Y además no es acumulativo, o sea que no vayáis sumando, porque si cambias dos cosas no se suma el 5 más el 10 más el 15 más el 30, no. Es una cifra orientativa. Filtro de mejor rendimiento. Mejora de hasta un 5%. Bueno, esto es una mejora muy sencilla, muy sencilla. He puesto filtro de mejor rendimiento, no de menor retención. ¿Por qué? Porque hay filtros que tienen la misma o incluso mejor capacidad de filtrado, por ejemplo, se utilizan para mucho en coches que van a disputar pruebas de competición en el desierto, pero que además de filtrar mejor retienen menos, son más caros. Bueno, un filtro que retenga menos siempre va a conseguir un poquito de aumento de potencia. Colectores de admisión. Mejora entre un 3 y un 5%. Bueno, no sé si sabéis qué son los colectores de admisión. Son básicamente los tubos que llevan el aire hasta los cilindros, ¿no? Bueno, dependiendo de lo bien o lo mal que sean los colectores del coche de serie, aquí se puede ganar poco y además no suele ser especialmente barato. O sea que, salvo que hagáis una preparación a fondo, no me parece de las cosas más aconsejables de esta lista. Colectores de escape. Mejora de hasta un 5%. Yo creo que puede ser incluso más, porque aquí, bueno, en esto sí que os voy a decir, estamos hablando no del tubo de escape todo el recorrido, sino donde los tubos de escape, igual que en la admisión, pasan de ser 4 tubos hasta ser 1. Esos son los colectores de escape. Son muy importantes, no solo porque retengan menos, sino porque cuando están bien diseñados, el escape de un cilindro arrastra, chupa, ayuda a sacar los gases de otro cilindro. Por eso, tanto en los motores de competición son importantísimos, además son muy bonitos porque procuran que sean todos iguales, parece un espagueti así retorcido, los motores V12 y tal, llegan a ser realmente bonitos, pero unos colectores de escape a mí me parece más interesante. Escape de menor retención. Mejora de hasta un 5%. Bueno, yo creo que esto es una mejora que vale la pena y desde luego que es obligada si has cambiado los colectores de escape. Si has cambiado los colectores de escape ya para rematar la faena, lo suyo es que cambies toda la línea de escape. Siempre digo lo mismo, siempre lo digo, soy muy pesado con esto. Lo digo en coche y lo digo en moto, que las motos son más proclives a cambiar de escape. A mí me gustan los escapes que en moto que pesan menos, pero en coche que suenan mejor, no que suenan más. Soplado del turbo. Mejora de entre un 5 y un 10%. Bueno, esto está claro. O sea, si queremos meter aire en el motor y el motor tiene turbo, pues si sopla más, entra más aire. En algunos coches hay que hacerlo de forma electrónica, pero hay otros que simplemente la válvula limitadora con un tornillito lo aprietas o lo aflojas y consiguen entre más aire. Ojo, no hay que pasarse. No hay que pasarse por dos motivos.
Uno, porque si metes aire ahí a lo bestia, ahí sí que puedes perjudicar y hacer que el motor se rompa. Pero es que además, si aumentas mucho, sin cambiar otras cosas, la presión del turbo, vas a conseguir que el coche sea muy violento, que cuando aceleres la entrada del turbo sea muy brusca. Así que para esto hay que tener un poquito de medida. Cambiar el turbo. Mejora de hasta un 20%. Pero ojo, esto ya son palabras mayores, porque cambiar un turbo es caro, el turbo en sí, luego generalmente para sacarle partido pues, es posible que haya que hacer más modificaciones, por lo menos poner algunos tubos más grandes. No es una preparación barata. Yo lo que aconsejo es que si el motor está amonestado y un día casca el turbo, a lo mejor es una buena oportunidad de poner un turbo, incluso a veces no más grande, sino simplemente mejor o simplemente más ligero, que consigue, a lo mejor no consigues más potencia, pero consigues que la potencia llegue antes y que el motor sea más progresivo. Colocar un intercooler. Rodrigo me regaña cuando digo las cosas por sabidas. Yo digo que es que sabéis mucho, pero por si acaso hay alguno que se ha incorporado nuevo al canal, voy a explicar qué es un intercooler. Es muy fácil, es un radiador que enfría el aire, con aire de fuera, enfría el aire que va a entrar en el motor. ¿Qué ventaja tiene? Evidente, ya lo sabéis. Cuanto más frío esté el aire, a igualdad de volumen, hay más masa, hay más oxígeno. Entonces, si el motor es turbo pero no tiene intercooler, cosa que no suele ser habitual, poner un intercooler puede ser una mejora realmente recomendable. Poner un intercooler más grande. Mejora de hasta un 5%. Ya os lo decía antes, hoy día casi todos los turbos llevan intercooler. Pero claro, lo que sí podéis hacer, y esto es más fácil, yo lo hice, aunque no es diésel, lo hice en 1.000.000 de carreras. Es muy sencillo poner un intercooler más grande o más eficaz, porque a veces no todo es el tamaño. A veces puede ser que por la composición o el diseño del intercooler sea más eficiente. Un cambio de intercooler puede conseguir una mejora realmente notable. Suprimir la válvula EGR. No mejora la potencia máxima. No mejora la potencia máxima y diréis, entonces, ¿por qué lo has puesto aquí? Ahora lo voy a explicar. Pero antes, lo mismo, no voy a darlo por sabido, voy a explicar qué es la válvula EGR. La válvula EGR es una válvula que comunica los gases quemados que salen, una parte de ellos los recircula otra vez para que vuelvan a entrar en el motor. ¿Qué consigue con esto? Básicamente dos cosas. La primera, disminuir las emisiones, porque digamos que parte de los gases nocivos se vuelven a quemar otra vez, la combustión es mejor, y entonces pues, se emiten menos elementos contaminantes. Otra ventaja es que el motor entra antes en temperatura, porque claro, obviamente los gases que salen están muy calientes y al entrar en la emisión pues facilita el que el motor se vaya calentando antes. ¿Por qué está aquí a pesar de que no aumenta la potencia? Porque si suprimís la válvula EGR, sí que conseguís que el motor dé mejor rendimiento a medio régimen, porque al quitar esos gases, digamos, que no tienen oxígeno, no los metes y metes gases limpios, pues el rendimiento es mayor. No aumenta la potencia, ¿por qué? Porque cuando vas pie a fondo, la válvula EGR no funciona. Funciona sobre todo a medio régimen. Entonces, en resumidas cuentas, la válvula EGR, si la quitáis, el motor no va a dar más potencia a alto régimen, no va a ser más potente, pero sí va a tener más comportamiento a medio y bajo régimen. ¿Inconvenientes? Bueno, pues ya lo sabéis. Sobre todo, el motor va a tardar algo más en coger temperatura, pero sobre todo va a emitir más gases nocivos, lo cual aparte de lo que tú decidas que está bien o está mal, puede ser un inconveniente de cara a la ITV. Por último, decir que esta modificación se hace con frecuencia porque en la mayoría de los coches es bastante sencilla. En uno simplemente quitar un tubito y cegarlo, en otros se hace electrónicamente, pero no es una modificación complicada. Reprogramación. Mejora entre un 10 y un 30%. Aquí ya hablamos, un poquito de palabras mayores. Ojo, no confundir una buena reprogramación con unos chips que yo creo, aún veo todavía alguna publicidad, que tú los metías y engañaban a la centralita. O sea, no reprogramaban nada, sino que le daban datos falsos y hacía que el coche corriera más. Pero no son recomendables, eran mucho más baratos, pero no son recomendables.
¿Qué es una reprogramación? Porque todos hemos oído hablar, le he hecho una repro, le he hecho una repro. ¿Qué es una repro? Pues es facilísimo que es una repro. Es que sencillamente tú te metes con tu ordenador en la centralita del coche y tú ves ahí los reglajes que han puesto los ingenieros. Como os digo, buscando un equilibrio entre consumo, ecología, duración, potencia, y tú decides qué equilibrio quieres poner. Como os digo antes, tú lo programas y dices, no, yo hago que la inyección pues meto más caudal, meto más presión, que el turbo sople más. Bueno, va a contaminar un poco más, va a gastar un poco más, el motor no durará medio millón de kilómetros, pero a mí me vale porque corre más. Una repro, como os digo, ya son palabras mayores. Un consejo, huid de los talleres o de la gente que no sean de confianza, porque esto es una cosa muy seria, os podéis cargar el motor, bueno, por supuesto vais a perder la garantía en la gran mayoría de los casos. Si preparáis un coche, imagino que no es un coche recién salido de fábrica, ¿no? Pero acudid a sitios que os ofrezcan garantías. Insisto, cuidado, no os hagáis líos. Todas estas mejoras no son acumulativas, porque si no, lo haríamos todo y tendríamos un Fórmula 1. Y no es el caso, no es el caso. Bueno, y luego también usar la cabeza. Yo creo que con aumentar la potencia de un motor entre un 10 y un 20% generalmente es suficiente. Si queréis hacer más cosas es cuando ya llegan los problemas, ¿no? También os digo una cosa, ya sabéis que en este canal no os decimos lo que tenéis que hacer. Os decimos cómo hacer las cosas, las consecuencias, y vosotros sois los que decidís. Y bueno, pues ya sabéis que espero vuestros comentarios sobre este tema porque me interesan mucho y porque sé que este tipo de vídeos os interesan mucho. Y además, porque sois muchos los que me pedisteis este vídeo específico de los diésel. Llegamos al coche del día. Un coche del día que es un coche raro y que además pues he vuelto un poco loco a Rodrigo. Me estaba contando sus aventuras porque había tenido un pequeño fallo, tampoco es para tanto. Se me había olvidado decir qué coche era. Contaba la historia, contaba que es la suma, este coche es la suma de ideas de Bertone, de Daihatsu y de BMW. Contaba que le había probado en el Valle de Aosta, contaba que era un coche que me encantó, pero no decía el nombre del coche y es un coche bastante raro. Pero desde luego, si lo encontráis, vale la pena. El coche, que esto no se me va a olvidar decirlo en el guión, es un Bertone Freeclimber, la versión turbodiesel. La idea era muy buena porque Bertone cogía el Daihatsu Feroza, que era un todoterreno bastante majo, pequeñito, lo ponía muy bonito, con pintura bicolor, unas llantas muy chulas, mejores amortiguadores, el interior estaba muy cuidado y le metía un motor BMW. ¿De gasolina o turbodiesel? Yo he elegido el turbodiesel porque es un 6 cilindros que daba 115 caballos. Bueno, era un coche de 4 metros que pesaba menos de 1,5 toneladas y que lo probé en las carreteras de Valle de Aosta. Unas carreteras espectaculares. No había nada de tráfico y yo me acuerdo que un amigo mío, que es bastante buen piloto, es cosa rara porque en esa ocasión suelen ir 2 periodistas por coche. Bueno, ahora con lo del COVID no, pero en ese momento sí. Pero no sé por qué íbamos uno por coche. Y él cogió el coche, empezó a tirar y yo detrás. Pero no solo le seguía, sino que le iba chuchando. Pero es que le iba chuchando y yo veía que el coche entraba en las curvas, levantaba la rueda delantera, de verdad que no se exagero, más de medio metro. Una pasada. Pero el coche se sujetaba, iba súper bien. Bueno, cuando llegamos abajo, los frenos echaban humo, nos lo pasamos fenomenal. El coche iba francamente bien. Llegamos a nuestro consultorio. Hoy le voy a llamar por el nombre oficial. Consultorio. ¿Que tenemos novedades? No me refiero al correo porque para mí eso no es una novedad. El correo es el de consultorio@garagehermético.com. Está aquí abajo, o sea, no tenéis pegas. Es este. ¿Cuál es la novedad? Que nos hacía ilusión contestar a todas las consultas o la gran mayoría. Algunas las contestamos aquí en los vídeos, otras directamente por el correo y no daba abasto. Así que hemos hecho un fichaje. Una persona que ya conocéis, porque lo he nombrado muchas veces, uno de mis mejores amigos, sabe un montón de coches clásicos, sabe mucho más que yo, bueno, probablemente, y de carreras también. Se llama Luis Alberto Izquierdo, me va a ayudar, así que ahora os responderé yo o responderá él, pero da igual porque las dos contestaciones serán más o menos igual de buenas o igual de malas. Y vamos con las consultas. Luis Zaragoza me pregunta si igualdad de potencia un diésel consume siempre menos. Bueno, la contestación sería sí, punto. Sí, punto. Es así de fácil. Lo he dicho, además hicimos un vídeo sobre motores diésel, los 10 motores cambiaron el mundo, tal. Los motores diésel tienen mejor rendimiento energético. Perico MC me hace otra pregunta que me dice igual. Si a igualdad de potencia no es más agradable un turbodiesel que un coche de gasolina. En mi opinión, decididamente no. Decididamente no.
Da igual de que la gasolina sea turbo o no sea turbo. ¿Por qué? Muy fácil, porque los motores diésel, por el ciclo que llevan y cómo funcionan, rindiendo potencia rara vez llegan a las 5.000 vueltas. La zona roja está en 4.800, 5.000 y bueno, a 1.000 vueltas tienen empuje, pero al final resulta que tienes entre 1.000 y 4.500 vueltas, o sea, 3.500 vueltas y entre medias el soplo del turbo, que en algunos casos es bastante brusco. En un motor de gasolina moderno llega fácilmente a las 7.000 vueltas. Estamos hablando del doble de banda utilizable. Entonces, consiguen, sobre todo motores potentes, ser más progresivos. Aparte de vibraciones y ruidos, que hoy día la marca lo disimula muy bien. Yo creo que el turbodiesel sigue siendo una magnífica opción, pero yo creo que un coche de gasolina, esto ya más que un dato es una opinión mía, me parece que es, para la hora de disfrutar la conducción, me gusta más. Bueno, y ya hemos llegado al final, solo os digo una cosa, que estamos en todas las redes sociales, que nos hagáis comentarios y que no os perdáis los podcasts de los lunes, y es que yo, el señor de negro, no sé, pero yo espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!